¿Por qué yo estoy eligiendo este juego? Porque este juego es un juego AAA que empezó a implementar en este motor gráfico este path tracing completo, este ray tracing completo, señores. Aquí vamos a tener iluminación global, sombras, reflejos. También este juego demanda. Vamos a ver aquí niveles. Te explica los niveles, los objetos, los cambios que quizás puede tener en un escenario u otro. Aquí te lo va explicando. También hay este juego también cuenta con Ray Reconstruction DLSS 3.5 también. Es un juego que tiene todas las tecnologías de Nvidia implementadas, pero también recuerden que tiene el tema de los mesh shaders, que fueron súper controversiales. Esta técnica es una técnica moderna que sustituye básicamente el renderizado tradicional, el pipeline tradicional a nivel de patrones de geometría, y realmente este te puede renderizar escenas sumamente complejas. Nosotros hemos visto todos estos niveles de detalles, lo que es el fotorrealismo. Manito, aquí hay niveles. También este es un juego que fue controversial en su momento porque el juego también fue uno de los juegos que vinieron a decirme a mí aquí que una 4060 podía con este juego hasta con path tracing. Que podía, tú sabes. Esto es una 5060. Vamos a ver si realmente puede con todo esto. Y vamos a darle saludos a todos los que están aquí. Niveles. Vamos a ponerle aquí un Ray Reconstruction. Vamos a quitarle aquí rapidito. No le vamos a poner nada de path tracing. No vamos a hacer ese abuso inicialmente. Los tigres que me han estado reportando. Con la institución que se encarga del abuso de hardware. Sigan mandando los reportes porque nosotros aquí le vamos a meter path tracing a la 5060. Y si explotó, explotó. No importa. Vamos a quitar esto. Motion blur, eso ustedes saben que es lo que con eso. Y aquí está el modelo transformativo. Aquí puedes poner el DLSS Legacy. Ok, yo creo, vamos a ponerlo en high y vamos a ver qué nos puede dar en high. Ustedes vieron que de primera mano no lo puso en low. Pero vean, acá está loco. Cuando yo compro una tarjeta como esta, yo espero, utilizando todas las tecnologías de Nvidia, espero tener el tope. Voy a poner normal. Este juego yo lo pasé en su momento. Yo lo pasé. Yo lo pasé, de verdad. Yo le soy claro, yo lo pasé porque el juego a nivel de fotorrealismo. Esto es lo que tenemos aquí con esta 5060. Saludos a Mr. Lice que está activo. Francisco dice que el path tracing es un desperdicio de recursos. Sí, es algo que... Pero es una tecnología que se no comercializa, como que es... Que si tú no la tienes, no la usas, estás atrás. Estás atrás. Hay que darle para adelante a esto. Entonces... Aquí vemos en la Nvidia. Arriba está la métrica de Nvidia. La latencia está arriba. Y con este preset tenemos esto. Hay que darle para adelante, que es la zona más... Bueno, ya tengo una consulta. Me compro un FX de MD. ¿Cómo un FX? Un RX será. Loco, está muy cara esa 9070, loco. Está muy cara. Está muy cara. Ya ahí se cae de la mata, o sea, por la opción de Nvidia. Se cae de la mata. John dice que prefiere la 9070. Loco, que está fuerte, loco. Está Caribe eso. Está Caribe. Greg, la escoba, pero barrimos con el cobayer. Barrimos con el cobayer. ¿Tú quieres barrir con la escoba todos los días? El cobayer se fue abatido, loco. Todo el mundo le dio su golpe ayer. Hoy también.
Estoy yendo para adelante, así, a los modos. Ok. Mira, la queja mía con Alan Wake. Yo. Sí, ustedes están viendo ahí los tirones. Que lo que. La única queja mía con. Ya ahora aquí empieza la vuelta. Aquí baja. El único problema mío con el Alan Wake. El único problema mío con el Alan Wake reside en que el juego, para el nivel de fotorrealismo y detalles que tiene, no tiene físicas apropiadas para el nivel. O sea, solamente es una vitrina. Eso es lo único. Cuando vemos ciertos escenarios, realmente este juego te sirve como una vitrina. El juego, si te fijas, en este preset ya está al borde, aunque te está alocando 7,7, pero tú sabes que ya ahí estamos viendo un consumo que se va haciendo más elevado y se ve borroso. Ahí voy. Además de la latencia que está en 69, 73. Este es un ejemplo diferente. Es un ejemplo, un escenario diferente al que hemos visto de el uso de las tecnologías. Por ejemplo, aquí, si nosotros utilizamos la multigeneración de cuadros, vamos a ver, esto es un tema. Este es el punto más, uno de los puntos que son un tanto más demandantes. A 40 FPS. Aquí activar una multigeneración de cuadros. Bueno. Activar una multigeneración de cuadros desde aquí. Aunque, si usted se fija, la latencia ya está subiendo a 100 y pico. Dios mío. Esta es la vaina. Este juego. Loco, yo respeto el que le guste esta vaina. El juego no es que sea... Pero hay vainas que son como un poquito... No sé, man. No sé, bro. No sé. Ok. Y aquí estamos hablando de una latencia de 84. Que tú la sientes. 40-90, Jorge. Y 50-80 el mismo precio. 40-90. 20 veces. Yo compraría la 40-90. Yo. ¿Cuál es la diferencia de la... ¿Qué te aporta la 50-80? Por encima, tiene menos núcleo CUDA, tiene menos prestaciones. La 50-80 tiene menos prestaciones. La multigeneración de cuadros. Tú ves que hay mucha... Claro, la 40-90 le va mejor. O sea, las 40... Señores, la 50-80 no superó la 40-90. O sea, no, hello. Por eso estamos viendo estas latencias. Tiene una latencia bacana, ¿viste? Tiene una latencia... Tiene una latencia que suben a 90. Hay gente que no le importa jugar así. Entiende que eso está bien. Entonces, estamos aquí. Diles es calidad. Diles es calidad. Diles es calidad. Muy... No necesita multigeneración de cuadros. Ya, él ya lo dijo todo ahí. Eso es lo que digo. O sea, tú no necesitas multigeneración de cuadros. Por eso es que el man decía los otros días, no, el que tiene una tarjeta de esta, lo que tiene que jugar en medium. Porque sería un desperdicio de recursos. Pum, lo ponemos en medium. Vamos a ver. Todo en medium. Si ustedes se fijan, la diferencia de este juego, mira que cuando tú lo pones en high,
lo pone en high, lo pone en medium, ustedes se fijan que están perdiendo aquí detalles. ¿Entienden lo que le quiero decir? Los efectos, en los efectos también hay un impacto. Pero hay detalles que quizás, mira, por ejemplo aquí, mira, que se nota. Por eso es que habían algunos usuarios que me decían, no, pero es que, mira, aquí te pone cómo se ve en low, medium, en high, la iluminación, sin path tracing. Se ve diferente, evidentemente. Y la latencia baja ligeramente más. Baja ligeramente más. Y eso que la opción aquí de Ray Tracing, vamos a quitarle Ray Tracing, por ejemplo. Le quitamos Ray Tracing. No estamos usando todo el silicio. No lo estamos usando. Ya ahí baja aún más. Y la multigeneración sube. Baja más la latencia. El juego se vuelve más responsivo. Señores, cuando usted le da, el juego se siente, loco. Se siente. Pero el juego se ve diferente. Ahora, tú puedes jugar así. Reflex no existe aquí. En este videojuego. Reflex no existe. El tema de la latencia, todo va a depender del ritmo del juego. Pero ya cuando tienes este tipo de latencias, sí se notan, sientes el juego menos responsivo. Este juego, al ser tener un pace más bajo, tú sabes, te soporta una latencia un poquito más altas, un poquito, no tan altas, pero por ejemplo, un juego como un Wukong, tú no quieres tener latencia de 50, ahí sería un problemazo. Tú ves, ahí sería un problemazo. Pero lo ideal aquí es tener mejor respuesta. Cuando yo empecé el juego, puse el juego, me dijo que lo pusiera todo el low. No sé por qué lo pusiera todo el low. Vamos a ver qué se refería de poner todo el low. Me está dando latencias de cuánto ahora. De 40. Eso es como que lo más que puedo hacer. Voy a reiniciar las métricas para ver. Mira los lows que son menos. Uy, espérate. Da su tironcito. Ya eso es lo que más puede hacer en términos de rendimiento jugando todo el low. Hay un lío con con los rayos. Si ustedes se fijan, la sombra, mira cómo se ven, que eso pasa igual con el Indiana Jones. ¿Ustedes recuerdan que se ven esas sombras así? Esas sombras se ven así. Eso se resuelve activándole los métodos de iluminación. Porque este juego está... Remy lo trabajó en función de que tú le metas las tecnologías de iluminación. Vamos a ponerle... repórtenme. Voy a poner todo aquí a nivel de iluminación, las texturas en low. Mira cómo se resuelve la iluminación. Ve. Pero todo se ve a nivel de texturas y lo demás se ve. Ustedes lo están viendo ahí. Se ve horrible. Se ve horrible. Y en cuanto a rendimiento, con la multigeneración, ahora me está dando latencias más altas. Estamos hablando de 97 milisegundos de latencia. Bueno, aquí estoy viendo texturas que me aparecen, popín que me aparece, cositas que se van. Mira, por ejemplo, el yaque del investigador. Ve, cuando me acerco, aparece. Aquí tenemos al Fede. El upgrade, el que tiene, todo dependerá, viejo. Yo lo que te digo es que si tú vas a saltar, vamos a suponer, Marcos, si tú vas a hacer un upgrade, viendo los sobreprecios que hay, tú vas a hacer un salto de una, tú dices, de una 40-60 a lo mismo. De una 30-60, tú vas a saltar en esencia lo mismo por la tecnología. La tecnología tiene sus consideraciones. Por ejemplo, ahora, si tú vas a jugar así, está bien. Ahora, si tú eres el pana, ¿qué hizo esta vaina? Se fue a pique. Si tú eres el pana que, digamos, que no te importa.
Vamos a poner todo en high aquí. No te importa jugar, optimizar una GPU que tú compres, vamos a suponer. ¿Y qué fue? Me lo quitó, esto fue. Ah, no, espérate que le tengo, path tracing. Uy. Vamos a ponerle ray tracing. Ah, no, aquí está todo a tope, espérate. El hueso. El hueso se fue a pique esto. Se fue a pique. Ahí se fue a pique. Ahí se fue a pique. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un salto, ahí no me está funcionando absolutamente nada. Parece que se cambió, déjame ver. Se cambió. FCR, se cambió. Mira, se cambió. Se cambió. Se cambió ahora. Diles es calidad. Yo no le he cambiado. Se cambió aquí en automático. Mira, me cambió toda la configuración. ¿Cómo así? Me cambió todo. Reconstrucción de rayos. Ahora sí. Ahora sí. Lo vamos a probar también con la... Mira, la latencia está loco. Tú le das para la izquierda y ya tú sabes. Dura un ratazo. Para un lado y otro. Si tú vas a hacer el cambio. Vas a hacer la inversión. El Alan Wake no es que el juego es demandante. El juego es muy demandante. Y realmente, aunque está en ese preset, no se está cargando todo. Mira cuánto está consumiendo de RAM, cómo va. Ve acá, que hasta me parece que encendió el HDR. Encendió el HDR. Con todo y el cambio, encendió el HDR. Déjame ver. No sé qué le dio a esto. Mira, me puse el HDR. Y eso yo no lo tenía así. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay. Let's start. El juego es muy demandante. Eso es lo que pasa. Is this the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. No, viejo, le falta. Y si yo le pongo DLA, si lo llamo DLA, 1080p nativo. Ultra. Obligatoriamente tiene que usar los DLSS calidad. El juego le da en la madre. Este juego sí le da en la madre. Y no está funcionando, obviamente, no está funcionando el modelo. Él está bien, o sea, el juego se ha mejorado mucho. Recuerden que este juego se actualizó con DLSS 4, multigeneración. Y ¿qué pasa? Que los juegos cuando están bien optimizados, bien optimizados para DLSS 4, cuando tú activas multigeneración de cuadros, el modelo no se desactiva así, al menos que tú lo lleves a ese nivel. Si tú lo llevas a ese nivel, el modelo se desactiva. Como lo vimos en el Doom Dark Ages, ahí se te puede desactivar. Y si yo le pongo el por 2, se activará. Déjame ver, es que no hay espacio en memoria. No hay espacio en memoria. Se puso peor. No hay espacio en memoria. No hay espacio. Para nada. Bajó aún más. Hay unos efectos, por ejemplo, déjame ver algo. Hay unos efectos, dependiendo del videojuego, como esté optimizado, que trabajan, por ejemplo, para que no se desactive el modelo. El caso Cyberpunk. Cyberpunk está súper bien optimizado. Tú le pones la tecnología, no te consume de que así. Para hacer lo que es Cyberpunk hoy, no te consume tanta memoria, tantos recursos en ese sentido.
Pero hay otros que no están así tan optimizados para con esta tecnología, que sí hace que no sea viable. Déjame ver. No hay más. Señores, esto es un tema. Ese es el otro caso. Inside stab wound. Vamos a poner la 50-70 ahora. Heart removed. Y con la 50-70 vamos a ponerlo. Lo vamos a probar en 1080p. Con toda la tecnología. Para ver, ¿verdad? The body. No la voy a llevar a 1440p. La 50-70. La voy a dejar en 1080p. Porque, por ejemplo, el caso de Hugo que está por ahí. Hugo utiliza la 5080 en 1440p. Cuando normalmente se sugiere que para 4K. Pero lo hace así. Tiene una tasa base de FPS decente. Para poder utilizar las tecnologías. Y tú te imaginas que el Alan Wake lo hubiesen hecho con una serie de físicas impresionantes. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con este Alan Who Wake killed him? si hubiesen trabajado una serie de físicas impresionantes? Que vamos a bajar entonces, porque hay... Bueno, ya ustedes ven ahí que en esencia, bajarle. Y si yo lo pongo así, le bajo en texturas. Need to find more clues. Ahí la iluminación le da en la madre. Todavía. Obviamente aquí no se puede hablar de esa tecnología. Ojito, ya cuando te habla de path tracing, yo creo que hay muchos usuarios que tienen 50-80, 50-90 y no juegan con path tracing. O sea que path tracing es como cuando nosotros veíamos ray tracing en 2018, cuando se lanzó por primera vez. ¿Y qué fue? Que no tengo... Es que no hay tampoco, no tengo la... Está nativo ahí. Large amount of blood on Eso es lo que me puede dar la tarjeta. the victim died here. Esto es lo que me puede dar la tarjeta, en esencia. Dios mío. No, pero espérate, yo... DLSS, está en medium ahí. Pero que no tiene... Ok, vamos a quitarle... Ray Tracing. Quitarle Ray Tracing, maestro. Vamos a ver ahí cuánto me está dando. Was he killed here or brought here after 40. for display? Yo no sé a quién le dijo a estos tigres que esa vaina era bacana, era divertida, loco. Eso debía hacerse como un poquito más dinámico. Ahora cuando lo pongamos con la 50-70, vamos a ver qué tanto, Idea who the victim is? Oh, I sure do. en términos de calidad visual, Nightingale. He was FBI. He came to town about se mantiene y te rinde. 50 cuadros, a partir de ahí, tú puedes activar una generación por 2. O sea, la idea es sobre los 60. La idea es sobre los 60. until now. Y mira, el modelo no te da mucho, no te da nada y la latencia está sumamente alta.